Bueno, buenos días, los saludo en nombre del Señor Jesús y doy gracias a Dios de una vez más de poder estar acá al frente de ustedes compartiendo la Escritura. Siempre es simplemente para recordar lo que ya sabemos como cristianos que somos, y para esta mañana, quiero compartir con ustedes empezando primeramente con el templo del rey Salomón. Quienes hayan leído saben toda esa majestuosidad de la construcción de ese templo del rey Salomón. Y quiero empezar con el libro de Reyes, capítulo 6. Todo casi va a ser aquí a través de este capítulo, para conocer las estructuras, y vamos acá a usar nuestra imaginación para no tal vez calcular, pero por lo menos hacer del ¿cuánto podría costar, ese templo? ¿No? Dice la palabra de Dios así, dice que la casa del rey Salomón, que el rey Salomón edificó a Jehová, tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Bueno, yo más o menos he calculado algo de 300 metros cuadrados o de repente algo más, ¿no? Sin considerar la altura, porque ya serían metros cúbicos. Es bastante grande. Cuando yo llegué acá por primera vez a la iglesia de San Feliu, me impresionó ver la estructura del templo, los vitrales que tiene a los costados, y lo que más me llamó la atención fue ver el grupo musical, ¿no? Porque no había visto en mi país nunca que fueran casi de mujeres todas, ¿no? Entonces fue algo que me impresionó. Muy bien. Ya su padre David había recopilado por mucho tiempo materiales para la construcción, pero ya la orden de Dios fue que él no podía construirla porque sus manos estaban muy manchadas de sangre. Entonces ahora le correspondía a su hijo hacerlo. Y vamos a comenzar a observar los materiales que se usaron, Dice la Escritura, a continuación seguimos en el mismo libro, dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Yo imagino, para solamente traerlas, el costo que sería de los canteros para trabajar en eso, y si lo hicieron en otro lugar, para no, hacer ningún ruido y que todo sea algo más tranquilo, la construcción debería haber costado más. Imagínense ustedes la cantidad de piedras, los tamaños. Mencionen en algunos lugares la cantidad de tamaño, 5 codos, 8 codos, mencionen en otro lado. Pero ya esa estructura firme, de piedra, que daba una fortaleza, la construcción de ese templo, ya tiene un costo de ahí. Por eso dije que vamos a usar nuestra imaginación. Luego menciona dentro de los materiales que se usó también la madera de cedro. Usted sabe que los muebles hoy en día, ¿cuánto cuestan? Si son ese tipo de material. Dice: labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Es decir, todas las partes altas. Hubieron figuras que se hicieron ahí, no solamente era madera, sino era madera tallada, bien formada. Se menciona de un tal Irán que era muy sabio, que tenía un espíritu de mucho conocimiento, que fue el que llevó la edificación de aquel templo en sí. Muy bien, imagínense ustedes 300 metros cuadrados, paredes y techo, de puro cedro. Toda la piedra enchapada en cedro. ¿Cuánto sería más o menos el costo? Luego la Escritura nos sigue mencionando que usaron otro tipo de madera también, ¿no? Dice: y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro y desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre, dice. Cubrió también el pavimento o el piso con madera de ciprés. Es decir, no se usaron cualquier tipo de maderas. Las maderas que son verdaderamente bastante caras, la que se usó ahí. Y ya toda esa piedra enchapada en madera
yo creo que ya sería algo muy hermoso, muy bonito. La Escritura sigue hablándonos que también dice que el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, dice, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro, cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Estaba viendo que un talento pesaba 34 kilos, más o menos, estaba viendo esto, pero en el tiempo de Jesús, que ya no estaba ese templo majestuoso, sino todo era de piedra nada más en ese tiempo, se hace una estimación que cada talento tiene un costo de $385,000. Ahora imagínense cuánto peso habría en todos esos 300 metros cuadrados y a cuánto elevaría el costo de ese templo. Yo creo que si existiera ese templo hasta el día de hoy sería la primera, ¿cómo se dice?, de las maravillas del mundo, ¿no? Por no solo su estructura, su construcción, su arquitectura, sino por todo el costo que tiene de las piedras, la madera y el oro que estaba incluido ahí. Aparte de esto también se usó otro mineral, el bronce. Dice que las columnas y capiteles, dice que fue vaciado 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos y rodeaba la una y la otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura del capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Hace poco creo que tuvimos un problema del traslado del tren porque se llevaron todo el cobre, ¿no? Imagínense usted si el costo que tiene eso y llevémoslo a este punto. Es muy majestuoso, extraordinario, maravilloso, esplendoroso, lo que Dios hizo a través de este hombre de construir ese hermoso templo en sí. Hay otro material que es más costoso que el bronce, pero que mire lo que dice la Escritura. Dice la plata. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino, no había nada de plata, pues en tiempo de Salomón no era apreciada la plata. Y luego dice, e hizo el rey que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras. Es decir, usted caminaba afuera y así como ve las piedras, así estaba tirada la plata en ese tiempo. Y también dice la Escritura que los cedros, dice, y que abundaban los cedros como los sicómoros que estaban en los campos, como algo silvestre. No sé si hasta acá usted está, como dije al principio, imaginando el tremendo costo que significaría ese templo. Y de hecho, cualquier persona que pasaba se maravillaba. La Biblia nos hace saber que hubo gente que venían de diferentes partes del mundo de aquel entonces para conocer la sabiduría de este varón y ver todas las cosas que él había hecho, porque era esplendoroso. Nadie había hecho lo que Salomón había hecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una promesa. Y hay una promesa que hace Dios al momento de la construcción. Y dice así, sigo en el mismo libro, y dice, le habla Dios a Salomón y le dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que le hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Hermanos, toda promesa tiene una condición. Y tenemos que cumplir esa condición para que se haga realidad esa promesa. Acá hay 3 verbos que enfatizan muchísimo lo que Dios podría hacer y lo que hizo en esos tiempos, pero que lamentablemente con el descuido
ese templo desapareció. Fue robado todo lo que estaba esplendoroso ahí, se perdió todo eso, fueron llevados cautivos, aparecieron en otros templos de otras naciones. Lamentablemente, no hicieron lo que les recomendó el Señor. Ni guardaron sus mandamientos, ni andaron en ellos, ni tampoco respetaron sus decretos. Y eso es lo lamentable que sucedió en ese tiempo. Muy bien. Pero ahora estamos en este otro tiempo. Y en este otro tiempo ya entramos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente, la palabra de Dios. Ahora sí voy al Nuevo Testamento. Estoy en el libro de Lucas, capítulo 21. Y en esos momentos que solamente eran de piedra, hay esta conversación y le dicen a Jesús, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso se cumplió. Se cumplió aun cuando ya, como digo, este templo no tenía la majestuosidad del primero. Y ahora el Señor tiene una conversación, ¿recuerdan ustedes con la samaritana? Y escuchen esta conversación que tiene con la samaritana, lo que le va a decir Jesús. Porque ella le decía, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nuestros padres nos dijeron que habíamos que adorar en estos pozos. Y Jesús da esta respuesta y dice, mas la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta palabra, hermanos, es espíritu. Es palabra de Dios y Dios es espíritu. Y está dirigida hacia sus hijos, a los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y desde ese instante, nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. He podido ver a veces por televisión algunos templos muy enormes, el de Nicaragua, que tiene el más grande, que es de 13,000, para 13,000 personas, y aparte que tiene un parqueo enorme de carros. Y a veces pareciera como que si hubiera una competencia en tratar de demostrar los templos más hermosos, más grandes, con mejores comodidades. Pero les digo que por ese templo el Señor no va a venir. Él viene por el templo que Él ha construido en cada uno de nosotros, donde mora su Espíritu. Y si bien es cierto que también la Escritura me enseña que en un momento, recordarán a ustedes a Jesús cuando ingresa al templo y encuentra a los vendedores, encuentra a los cambistas, y que habían hecho un mercado de su casa, dice lo siguiente, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, cuando él tomó ese látigo y comenzó a voltear las mesas, y hay una expresión aquí que recordaron, dice, el celo de tu casa me consume. Hermanos míos, ¿qué significa la palabra celo? Es que no puedes compartir lo que es tuyo con otro, porque te va a llevar a ese estímulo de ese sentimiento de celo. Y mirando lo que Dios ha hecho a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, el de que a través de su gran amor y su gracia permitió que su Hijo se formara como hombre, nos enseñara y al final padeciera y fuera crucificado en una cruz para pagar todo el pecado del mundo.
pero que solamente se pueden apropiar de esa cancelación aquellos que han creído en Él. Y la palabra creer involucra más de lo que se escucha. Porque puedo salir afuera y preguntarle a mucha gente si creen en Dios y me podrán decir que sí. Pero creer desde el punto de vista de Dios es muy diferente. Porque creer significa, nadie se ha visto a Dios. Nadie ha tenido un contacto con Él, pero lo creemos a través de esta palabra. Por su gracia que abrió en nosotros la fe para poder entender lo que dice esta Escritura y de esa manera empezar nuestra vida a ser transformada y cambiada. Entonces, cuando hablamos de esa fe, es que me va a llevar a una acción de vida, a una transformación de vida, a un cambio en mí. Por eso, la palabra acá que está hablando dice, el celo de tu casa me consume. Es algo que solamente puede estar, escúcheme bien, cuando somos hijos de Dios. Es que la Biblia dice que Cristo está dentro de nosotros. Es su persona de Él la que nos hace darnos cuenta qué está bien y qué no está bien, qué le gusta y qué no le gusta. Empiezo a ser suprimida mi naturaleza en el sentido de que ahora mis deseos, mis gustos, que pueden que no sean malos, que sean buenos, mis proyectos, mis anhelos, todo eso tiene que estar bajo los pies del Señor. Porque como Padre y como perfecto que es, siempre hará mucho mejor o más de lo que pensamos nosotros. Eso lo he experimentado muchas veces también. El Señor tiene un celo por cada uno de nosotros. Él no nos quiere compartir con el mundo. Y nos hace recordar lo que está en Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cada uno de nosotros que hemos aceptado y creído en Jesús, somos el templo. Y donde quiera que usted va, escúchame bien, donde quiera que usted va, donde quiera que usted está, ahí está la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Y usted es un templo portátil del Señor. Donde quiera que vaya, Él está con usted. Y eso, las Escrituras nos hacen recordar porque pasan tantas cosas en la vida que tenemos un enemigo tan grande que lo que quiere es distorsionar la verdad, pararnos, que no avancemos, hacernos caer, retroceder. Pero estamos siempre en una lucha constante. Pero no olvidemos quiénes somos. Somos hijos e hijas de Dios, donde mora la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso es que nos anhela celosamente. No nos quiere compartir. Ahora bien, hago un pequeño juego aquí porque ¿podemos hacer algo con nuestro cuerpo? ¿Podemos hacer lo que querramos? La Escritura dice, si alguno destruyera el templo de Dios, porque ya le pertenece a Él, Dios le destruirá a Él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice que es? Santo. ¿Y qué significa santo? Separado, apartado. No es que no fallemos, vamos a fallar, porque estamos a veces en un proceso, recién estamos conociendo las Escrituras, pero pertenecemos a Dios. Somos propiedad ajena, hermanos. No nos pertenecemos. Yo no puedo hacer lo que quiera conmigo. Si verdaderamente soy hijo de Dios, yo le pertenezco a Él. Y Él hará conmigo lo que Él quiera, lo que Él desea. No es tan fácil. Y a veces en los momentos difíciles, los momentos más duros de la vida. Y aquí quiero tomar algo. No sé cuántas veces de repente ha pasado con usted. Y por alguna circunstancia de la vida,
ha escuchado palabras con la intención de bajarle su autoestima. No sirves para nada, no vales, eres un caso perdido. Yo creo que tengo una lista de tantas palabras que se me dijo a mí desde muy niño. Pero la gracia de Dios me sostuvo, me sostiene y me sostendrá. Porque vamos a entender después una cosa. ¿Qué nos pide? Sobre todo en esos tiempos ya había este tipo de problemas. Los mayores no estamos libres de esto, pero hay una exposición más mayor para los jóvenes. Y dice la Escritura así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. He visto casos muy terribles en este campo. Cuando se desobedece a la palabra de Dios. Y sigue la Escritura diciéndonos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Si el templo de Salomón era una maravilla, algo esplendoroso, y que de repente no habrá existido ni existirá un templo que cueste lo que costó, quiero que sepa que usted vale mucho más que ese templo. Porque es el costo del Hijo de Dios o de Dios mismo transformándose en hombre para darlo por que usted sea salvo. Usted vale mucho para Él. Tal vez las personas no nos entiendan, no nos comprendan y no nos den el valor o nos vean tan simples. En fin, cada uno puede tener su propia opinión de cada uno. Pero a mí me interesa lo que Él piensa de mí, lo que Él dice quién soy. Y si Él, que es Dios, el que creó los cielos y la tierra, que es perfecto y habla bien de mí, me hace sentir que valgo mucho para Él. Y es lo mismo que es usted. Usted vale mucho para Él. Vale mucho más que ese templo del rey Salomón que fue destruido. Ahora bien, porque habéis sido comprados por precio. Usted cuesta mucho. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, termina, son de Dios. Ya no nos pertenecemos, somos propiedad de Dios. Dice luego la Escritura más adelante: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, nosotros ya no tenemos ídolos, ¿verdad? Ahora ya conocemos a Dios y venimos al templo a escuchar su palabra. Ya no, tal vez no cargamos una imagen, no tenemos algo como se ve en casa, pero hay otro tipo de ídolos. A veces, algo simple, puede ser un celular. Muchas veces alguien va a la iglesia y se olvida la Biblia y no lo lleva. Bueno, ya lo llevaré la próxima. Pero se le queda el celular, se regresa. De alguna manera está haciendo saber que esto es más importante. Y escuche, todo lo que ocupa un primer lugar en el corazón de la persona es un ídolo. A veces son los hijos, a veces el trabajo, a veces un deseo, un anhelo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Donde quiera que usted se encuentre, quiero que sepa que está la presencia de Dios y muchas veces usted va a ser una gran bendición para muchas personas. Con que solamente usted abra los labios y pueda pronunciar una palabra o un estímulo en el Señor Jesucristo es una gran bendición. Recuerdo que una vez conversaba con una doctora en psicología en mi país y
después que tuvimos unas pequeñas diferencias hasta que conoció la palabra de Dios, me dijo, a mi oficina llegan muchísimas personas para divorciarse y a veces las discusiones son tan grandes que yo mismo los hago que firmen para que se divorcien y se vayan. Pero desde que he escuchado la palabra de Dios, me he dado cuenta que hay una alternativa mejor, Jesucristo. Y mira, yo le hablé a una persona que vinieron así, les dije, bueno, ya usé el primer método, el segundo y el tercero, pero no funciona, entonces, ¿qué les parece si es Jesús? Y dice que ellos entraron a un restaurante, esta pareja que se iban a divorciar, para tal vez tener la última cena y separarse definitivamente. Cuando en eso entraron un matrimonio con 2 niños. A frente de ellos, en el mismo restaurante, se sentaron, pidieron su comida. Al momento que le estaban sirviendo, se cogen de la mano los padres y los niños y se ponen a orar. Y ese gesto, esa actitud, observaron esta pareja de esposos. Y se dieron cuenta que solo el único que puede ayudarlos a salir de todas esas cosas se llama Jesús. Sus vidas cambiaron. ¿Ve usted que donde quiera que estemos siempre seremos una bendición por la presencia de Dios en el Espíritu Santo en nuestras vidas? Ahora, si están conmigo ahí, podrían ir conmigo por favor al Salmo 139. Para tener una seguridad. Mire, yo no sé, a veces podría usted pasar por ciertos momentos difíciles afuera, no sé, un temor, muchas cosas, pero nunca se olvide que hay alguien más con usted. Usted no camina solo o solo. 139, dice así la palabra del Señor. Voy a leer del verso 1, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. ¿Se da cuenta que Él está en el detalle de toda su vida? Y luego dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Sabe qué? Les ha dado una cobertura completa a su vida. Él no ha dejado una parte de usted abandonada. No. Él lo está protegiendo. Delante y detrás y encima de su mano. ¿Quién puede acercarse a hacerle algún mal a usted? Está escrita su palabra. Y hay momentos, no sé si le ha pasado, hay momentos en que a veces pasamos tantos problemas, tan cosas difíciles, como que a veces pensamos que Dios no nos está escuchando, no nos está atendiendo, y ¿sabe qué? Preferimos mejor huir. Y aquí, no sé si se acordará, pastor, que cuando recién vine por primera vez, dije, esto da bien. Yo llegué un momento en que tuve un problema muy difícil. En aquel tiempo no pasé la prueba. Hoy ya lo pasé, gracias a Dios. Y sabe, en ese momento que pasé el momento muy difícil, yo lo que hice fue salir de la iglesia, irme al mundo. Por una razón. ¿Recuerdan que la palabra dice que por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, el Señor te vomitará de su boca? Le dije al Señor, tú dices eso y mira, yo quise ser caliente, no pude, tuve problemas. Así que déjame ser completamente frío. Me fui al mundo. Y ahí, no porque me gustara, sino porque quería que Él no me siga, que no me busque. Pensando y creyendo yo que en los lugares que yo iba a ir a meterme, Él no podía estar ahí. Porque siempre pensé que solamente Dios podía estar en la iglesia y en las casas que lo buscan, pero nunca en esos lugares tan horribles. Y fui a esos lugares con la intención de perderme, de que no me busque más.
Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Versos, estoy siempre en mi voz, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu cuando eres propiedad de Dios? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Yo me fui hacia las tinieblas, no porque me gustara, sino porque no me buscara más Él. Verso 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son la luz que las tinieblas. ¿Quién hizo la luz? ¿Y quién hizo las tinieblas? Él mismo. Todo es de Él. ¿Dónde puedes escapar? ¿Dónde puedes huir de su presencia? Cuando has sido llamado por Dios. Es verdad que vendrán problemas, pasarán cosas, porque tenemos que ser purificados como el oro, pasar por el crisol para que pueda sacar todas esas impurezas. Cuando Jesús cogió el látigo y comenzó a voltear las mesas, porque estaban haciendo cosas que no eran convenientes en la casa del Señor, porque era la casa de oración. Ellos lo habían convertido en una cueva. Y a veces la pregunta sería: ¿qué es para ti Dios? ¿La casa de oración o una cueva? Donde guardamos tantas cosas que pensamos que de repente no son nocivas, pero que sí nos entretienen o que sí nos comienzan a afectar. Recuerdo la noche donde aquel tiempo trabajaba yo en la pesca, me acuerdo. Y salimos con un grupo de ellos. En ese tiempo la pesca era como le llamaban el oro del mar. Y fuimos a un lugar perdido, estábamos toda la tripulación. Yo ya había discutido con Dios muchas veces, le había dicho que yo no quería hablar más de Él. Si usted ha leído a Jeremías, entenderá en el capítulo 20, verso 7, lo que le dice. Y así le dije yo a Dios: no quiero saber más nada de ti, no quiero hablar más nada de ti, porque mira por las cosas que estoy pasando y tú no estás a mi lado. Estuvimos en ese lugar, creo que con más de 10 horas ahí, bebiendo, reunido con mucha gente. Y en lo que estoy, serían las 8:30 de la noche, más o menos, calculo. Estaba mareado. Y detrás de mí había una mesa donde habían, probablemente serían, ¿cómo se llama?, dueños de embarcaciones, por el oro que llevaban en sí, la forma como vestían. Ingenieros también, o biólogos pesqueros, perdón. Entonces, los escuché hablar de Dios. En todo lo que estoy mareado, los escucho hablar de Dios. Y de repente se pone a mi atención hacia ellos y digo que están hablando mal. Me pongo de pie, me dirijo hacia ellos y le digo: señores, disculpen, pero los estoy escuchando hablar de Dios a ustedes y no están hablando bien. Y me quedan mirando. Y ustedes saben que a veces, ¿cómo se puede pensar mirar a un borracho, no? Entonces, me dijeron, y le digo: Dios no es así. Yo no sé si fui 5 minutos o 7 minutos, hice una disertación de Dios en ese instante, en ese medio ambiente y en ese estado, que aquellos hombres se quedaron admirados. Y me dijeron: muchacho, ¿tú estás en la universidad? Le digo: no. ¿Tú te estás preparando para la universidad? Le digo: no. ¿Tú tienes secundaria completa? En aquel tiempo no tenía. No. ¿Y me puedes explicar cómo es que hablas maravillas de Dios? Cuando él dijo eso, yo recuerdo lo que le había dicho a él, que nunca más quería hablar de él. Hermanos, ese día salí corriendo hacia la calle, una noche estrellada, y le grité: yo te he dicho que nunca más quiero hablar de ti. Pero cuando eres propiedad de Dios, no puedes huir, no te puedes escapar de Él, porque Él te ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo. Por eso es que vales mucho, vales más. Y además, en algún momento Jesús le dice, cuando está hablando del afán y la ansiedad, recuerdan que le dice:
Ni Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Ahora estamos con Cristo, que lo es todo para nosotros. Ahora somos sus hijos, pero Él quiere algo de su pueblo. Quiero culminar con este texto bíblico que está en 1 Tesalonicenses 5:23. Y si alguien puede leerlo, mejor sería. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo acá está hablando que la voluntad de Dios es que seamos santificados, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. En nuestra alma están las emociones, están los deseos, los anhelos. Muchas veces nosotros, aunque nos pueden parecer buenos, no conocemos el futuro. Él sí lo sabe todo. Por eso es indispensable que lo pongamos todo ante Él. Dentro de ello también está el carácter. Y muchas veces el carácter dificulta la relación con Dios. El temperamento. Recuerdo mucho a mi madre que tenía un carácter fuerte y me decía, así me ha hecho Dios. Sí, le sirvió para ciertas cosas muy duras que ella vivió. Pero llega el momento que Dios tiene que trabajar en ello. Y la preparó para poder llevársela un día. Escúcheme bien. Lo dice la Escritura y vuelvo a leer. Y el mismo Dios, es decir, Él se va a encargar de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo va a hacer. Mira lo que dice el verso 24. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará, de una forma o de otra. Pero si somos llamados, somos sus hijos, Él va a velar por cada uno de nosotros. Así que, ¿qué es lo que quiere Dios de todo esto? Primero, que sepamos quiénes somos. Que somos el templo del Dios viviente. Y donde quiera que vayamos, siempre Él está con nosotros. Y escuche bien. Lo dije alguna vez, pero lo voy a tener que volver a decir. ¿Cómo se sentiría usted, por ejemplo, cuando estamos en España y que de repente le invitan a usted, una amiga, a Estados Unidos? Y usted llega a Estados Unidos y, bueno, llega muy bien, lo atienden ese primer día, al segundo, tercer día, usted ve que el esposo y la esposa discuten, pelean, se tiran los platos. Yo no sé qué haría usted. ¿Se quedaría ahí o buscaría un hotel? Es difícil. Uno buscaría otro lugar porque no se puede, por más amistad que sea, verse discusiones no se puede soportar. Y no solo eso, las palabras que se dicen. ¿Por qué le digo esto? Muchas veces, a veces por ciertos momentos duros, difíciles o de arrebato, nos salen tantas palabras, nos salen tantos deseos, tantos sentimientos duros en nuestro, y actitudes a veces también. Y ahí está el Espíritu Santo. Y no se va. Sí, la palabra dice que se puede entristecer. Se entristece, pero no se va. Y nos soporta. Porque tiene una misión. El que empezó en nosotros la buena obra, la culminará. Así que solo recordemos, hermanos, por la Escritura, quiénes somos. ¿Por qué estamos en esta tierra? Y agradecidos de que a Dios le plació escogernos. Y a pesar de que no hay nada bueno en nosotros, su grande amor y su misericordia y su gracia es la que nos ha llevado a que podamos entender y conocerlo a través de despertando en nosotros la fe. Y yo vivo agradecido de eso, por tantas cosas. Y a veces le digo a Dios, de nada bueno hay en mí, Señor, pero te vivo agradecido porque te fijaste en mí.
Te fijaste en mí cuando no valía nada, pero es tu gloria, es lo grande y bueno que tú eres. Que Dios los bendiga, hermanos, y que esta palabra quede en sus corazones. Muchas gracias, pastor. Que los bendiga, hermano.